amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Refil 100. Religión, filosofía y ciencia para todos. El tema de hoy es un tema que va sobre el cristianismo. Y el título que le hemos dado es el siguiente: Ser cristiano, conocer a Cristo y seguir a Jesús. Y empezamos de la manera siguiente. Parecería evidente que quien se dice cristiano conoce a Cristo y sigue a Jesús de Nazaret. Este, sin embargo, no es el caso, o al menos no es del todo claro que ese sea el caso. Y es que muchos de los que se dicen cristianos ni conocen a Cristo, ni siguen a Jesús de Nazaret. De acuerdo. Antes de que ustedes me lo digan, debo reconocer que no hay que generalizar. En realidad, hay que matizar y relativizar este tipo de afirmaciones. Ok, continuemos. Para conocer a Cristo y seguir a Jesús de Nazaret, el requerimiento mínimo sería que quien se dice cristiano haya leído atentamente los evangelios y reflexionado seriamente sobre ellos, ya que estos son el testimonio de la vida y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, es aquí donde empiezan los problemas. ¿Cuántos cristianos han leído atentamente los evangelios y reflexionado seriamente sobre ellos? ¿Tú te apuntarías entre ellos, por ejemplo? Si cada uno de los que se dicen cristianos hubieran leído atentamente los evangelios y reflexionado seriamente sobre ellos, se habrían dado cuenta de que quienes buscan y siguen a Jesús lo hacen porque Jesús da vida, porque perdona, porque sana, porque protege al desamparado, porque protege al huérfano y a la viuda y le da de comer al hambriento. De modo que quien se dice seguidor de Jesús tendría que tomar el mismo camino. Y si todos los cristianos tomaran el camino tomado por Jesús, seguramente el mundo sería completamente distinto. Sin embargo, en los países llamados cristianos, lo que abunda no es la vida, ni la justicia, ni la solidaridad, ni la paz. Todo lo contrario. En estos países abundan la pobreza, la desigualdad, el clasismo y la injusticia. ¿Cómo es posible que todo esto se dé en países donde reina el cristianismo? Quizás una respuesta rápida y sencilla sea esta.
porque quienes se dicen cristianos en realidad no lo son, o por lo menos no toman su cristianismo en serio. Pero bien, ¿y esto por qué? ¿Será porque tanto los cristianos como sus iglesias han hecho a un lado los valores evangélicos y deformado y restado importancia a las enseñanzas de Jesús? ¿Será porque entre asambleas e iglesias lo ritual y ceremonial ha venido a prevalecer sobre lo existencial y material de la vida humana? ¿O será porque la religión y las iglesias se han puesto del lado de sus intereses institucionales y de los intereses ideológicos y económicos de sus benefactores antes que del lado de Jesús y los valores de su evangelio? Cualquiera que sea la respuesta a estas preguntas, una cosa es clara: los cristianos han olvidado la centralidad del evangelio y las prioridades de Jesús. Pero bueno, habría más preguntas. Y la siguiente sería: ¿cómo es que esto ha sucedido? Y la respuesta tal vez sería: quizás porque ya desde el principio las iglesias o asambleas nacieron y se organizaron sin conocer el evangelio de Jesús en plenitud, sin fundamentarse en los valores proclamados y defendidos por él. Claro, esto hay que verlo con un poco más de contexto y detalle. Veamos. Resulta que la iglesia más antigua, según el Nuevo Testamento, es la iglesia de Tesalónica, una iglesia que surgió allá por la década de los 40. Y sucede que esta iglesia parece haber organizado sus liturgias, enseñanzas y formas de gobierno sin apoyarse del todo en el evangelio. ¿Cómo, dirán ustedes? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Simplemente porque los evangelios como documentos aún no existían. Aún no se habían compilado y escrito de la manera como los conocemos. Porque efectivamente es de dominio común que los evangelios solo aparecieron después del año 70. Por consiguiente, Pablo, el fundador de esta y otras iglesias, no pudo haber hablado abundantemente sobre el contenido de los evangelios. Y esto aun cuando efectivamente él haya sabido algo acerca de la vida de Jesús y de sus actividades. En otras palabras, el famoso Pablo de Tarso no conoció a Jesús de Nazaret, al Jesús terreno que curó a los enfermos, dio pan al hambriento y convivió con los pecadores. Esa es la razón por la que sus perspectivas se centran no en el Jesús de Nazaret, sino en el Jesús resucitado, aquel que le habló en el camino hacia Damasco. Y esto ustedes lo pueden ver en la carta a los romanos. Si fuéramos al capítulo 1 de esa carta, queda muy claro
que la experiencia de Pablo fue con Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. Y por eso las enseñanzas de Pablo se centran en lo divino, no en lo humano, lo cual también significa que Pablo no pudo enfatizar lo enseñado por el Jesús terrenal, ni proclamar su mensaje liberador efectivamente. Hay un teólogo español bastante famoso que se llama José María Castillo y que señala que esta es la razón por la que Pablo, para explicar la muerte de Jesús, se basa en las antiguas prácticas del sacrificio y la expiación a fin de aplacar a Dios ofendido por nuestros pecados. Además, Pablo también está convencido de que Cristo murió por los impíos y los pecadores. Y por lo mismo, en sus escritos, afirma que este sacrificio de expiación nos redimió de nuestros pecados. Esto se puede ver también en la carta a los Romanos en el capítulo 3. Esto, sin embargo, trae muchos problemas. Es decir, esto nos lleva a confundir el sacrificio existencial de Jesús con el sacrificio ritual del Redentor. En otras palabras, Pablo no toma en cuenta que a Jesús de Nazaret lo mataron por lo que hacía y decía, por su manera de actuar y de vivir, por los valores que predicaba y por la incomodidad que produjo a las autoridades políticas y religiosas de su tiempo. Y esto tiene aún consecuencias más graves. Les señalaré 3. La primera es que la idea del sacrificio ritual, no la del sacrificio existencial de Jesús, es la que ha venido a ocupar el centro de la llamada teología de la salvación, lo mismo que el centro de la liturgia y de la vida de las iglesias cristianas. Por eso, como todos sabemos, hay muchas prácticas de misas y sacramentos constantemente. En segundo lugar, otra de las consecuencias. Pues resulta que la importancia del seguimiento a Jesús, de seguir su vida y su actuar ético, se ha hecho a un lado y se ha claramente minimizado. Por ejemplo, ahora hay gente que roba o destruye la vida de otros y aún así, sin remordimiento alguno, puede tomar parte en las ceremonias o sacramentos religiosos. Me viene a la cabeza un caso, la de aquel gobernador que de tanto robar dejó empobrecido a su estado. Pero eso sí, lo consagró al Sagrado Corazón de Jesús con la anuencia del obispo local. La tercera consecuencia. Nos hemos olvidado, o se ha olvidado que la salvación ofrecida por Jesús empieza ya en la vida histórica,
de aquellos que se encuentran con Él. Esa salvación no es solo para el futuro. Esa salvación empieza ya desde ahora. Así que, como ven, por esta confusión, parecería que hasta el día de hoy es el ritualismo solemne y sagrado de los líderes religiosos y los templos lo que se ha venido anteponiendo a la honradez, la bondad, la honestidad, la misericordia y los demás valores que Jesús practica y aparecen en los evangelios. Y es por eso, como ya hemos dicho, por la que pecadores públicos, conocidos por sus robos, corrupción e injusticias, pueden darle la mano a líderes religiosos, tomarse fotos y participar en eucaristías o actos de piedad públicos. Esto que les digo muestra con claridad que la observancia de la religión se ha venido anteponiendo a que los cristianos sigan la vida y los valores de Jesús de Nazaret. Y bueno, aún pudiéramos abundar un poco más y decir que las perspectivas de Pablo, como el teólogo español José María Castillo lo señala, introducen también el problema de las diferentes ideas de Dios que aparecen en el Nuevo Testamento. Porque efectivamente, mientras que Pablo habla claramente del Dios de Abraham, es evidente que pierde de vista al Dios de Jesús. Porque, como ya hemos señalado, no conoció a Jesús en la historia. La idea de Dios de Pablo lo lleva a hablar del pecado y el sacrificio como de algo central y fundamental para la fe. Mientras que la idea de Dios de Jesús nos lleva a ver a Dios como a un Padre lleno de bondad, a un Padre lleno de misericordia que quiere a todos los seres humanos, a todos por igual. Un Padre que acoge al Hijo pródigo y que festeja su regreso sin condición alguna. ¿Ven la diferencia? Finalmente, hay que señalar que la manera de pensar de Pablo nos lleva a derivar enseñanzas que en la actualidad no se pueden mantener. Por ejemplo, hoy sabemos que la narrativa del paraíso no es histórica, ni se puede, ni se debe tomar literalmente. Hoy sabemos que se trata solo de una manera de enseñarnos el valor de la libertad y la responsabilidad humanas frente al Dios creador que da la vida. Igualmente, hoy no se puede defender la idea de que toda la humanidad desciende de un solo hombre y de una sola mujer. Ni se puede negar la realidad de la evolución. Ni tampoco se puede tomar la necesidad de la redención como el único punto de partida de la reflexión religiosa o teológica. Pero bueno, en este contexto también se debe señalar que las limitaciones del pensamiento de Pablo simplemente obedecen a que Pablo habló del Dios del que él podía hablar, del Dios que él conocía y adoraba.
E igualmente, Pablo explicó la religión que él podía explicar, es decir, la religión de Israel. Eso sí, complementada con la revelación que vivió en el camino de Damasco y con la información que recopiló de la tradición y de otros seguidores de Jesús. Al terminar esta reflexión, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues diríamos de manera sencilla que para construir el reinado de Dios, mucho ayudaría que el cristiano de hoy, el que se dice cristiano hoy, conociera a Cristo y siguiera a Jesús de Nazaret. Y esto de una manera seria y coherente. Así que también como conclusión debería quedar muy claro que la tradición, la forma y la liturgia son importantes. Claro que lo son. Pero más importante que eso son los valores evangélicos de la honestidad, la bondad y la misericordia. Yo me pregunto si no será por esta falta de coherencia y autenticidad que grandes sectores de la población ya no confían ni en los cristianos, ni en su religión, ni en su iglesia, ni en sus líderes. La respuesta no la sé, pero con estas preguntas hoy los dejo. Ojalá que esto les ayude a pulir un poco su ser cristiano y su seguimiento de Jesús de Nazaret. Amigos, gracias por escucharme, gracias por darme su tiempo. Hasta la próxima. Aquí los esperamos en Refil 100. Religión, filosofía y ciencia.